Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 25. Punto de vista en tercera persona Hogwarts. En medio del salón donde se habían celebrado las clases de duelo durante todo el año, los ataques comenzaron una vez más entre Snape y Pandora frente a todos los estudiantes de quinto año, mientras todos veían la pelea volverse más agresiva. Pandora se comportó de manera diferente a lo habitual, luchando intensamente contra Snape, lanzando hechizos rápidamente y usando ataques que podían dañar seriamente a cualquiera, lo que provocó que aquellos que anteriormente se habían aprovechado de ella en los duelos reconsideraran desafiarla ahora. Se quedaron allí, luchando y usando todos sus hechizos básicos, pero sin un ganador aparente, lo que les valió miradas de admiración de los espectadores. ¿Así que era tan fuerte?, murmuró Clarice, observando el duelo junto a Lucinda. Y sin duda es increíble. Con estas dos, podríamos ganar un campeonato mundial, murmuró Flitwick con entusiasmo, mientras observaba el duelo de magos talentosos que usaban todo tipo de hechizos. Aunque su repertorio no era muy amplio, usaban la creatividad, y la transfiguración era ilimitada en ese sentido. Se especializaban en el uso de espadas, destruyendo toda la plataforma. Pandora se había acostumbrado a usar espadas y dagas gracias a que Snape siempre las usaba como instructor. Sin embargo, ahora esquivando algunos de los ataques de Snape, comenzó a transformar todas las dagas que volaban a su alrededor en mariposas, creando muchas de ellas, con todas las chicas suspirando con admiración mientras avanzaban hacia Snape. Las miró con curiosidad, sin reconocer la magia que ella usaba. Al acercarse, las mariposas lo rodearon y sus alas ardieron como papel. Ya veo, tienes un truco interesante aquí, murmuró, observando las mariposas ardientes a su alrededor, prácticamente obligado a teletransportarse para salir de allí. Aprendí esto mientras Dobby me ayudaba, dijo Pandora con una sonrisa tímida. Inmediatamente después, todo el aire estalló en llamas con Snape en el centro, dejando a todos boquiabiertos. Algunos gritaron horrorizados, pensando que Snape había sido consumido por el fuego. Incluso Lily apareció, visiblemente preocupada, alejándose de sus amigos. Sin embargo, Pandora permaneció tranquila, observando cómo las llamas ardían como una torre y comenzaban a disiparse. Incluso los profesores observaban con interés, sabiendo que Snape no sería derrotado tan fácilmente, por lo que permitieron que el ataque se desarrollara. Apareció después, con las manos en los bolsillos, ileso, con el área donde se encontraba intacta, ya que ni siquiera necesitó teletransportarse. Simplemente observaba con una serena sonrisa de victoria mientras todo a su alrededor ardía. Pandora sonrió, pero estaba claramente agotada, luchando por respirar. ¿Fue ese tu último ataque?, preguntó levantando una ceja. Sí, no puedo más. Has ganado, dijo con calma, aceptando ya su derrota. Guardando su varita, Snape simplemente asintió y miró a los profesores. El profesor Flitwick sonrió y declaró: bueno, parece que la victoria es del señor Snape. Una increíble demostración de magia, mucho más allá de lo que esperaba. De verdad, tenemos grandes talentos para el sexto año del próximo año, dijo con satisfacción. Inmediatamente después, los aplausos estallaron en toda la sala, con todos asombrados, particularmente por las habilidades de Pandora. Bueno, podemos continuar con el próximo duelo, comenzó el profesor Longbottom, pero fue interrumpido en ese momento. Espere un momento, profesor. Todos se giraron para mirar a un adulto, el Auror, que se acercaba a la plataforma en ese momento. Su amigo a su lado lo miró con extrañeza. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó Longbottom, curioso por su enfoque. Vi la actuación de los estudiantes y me pareció muy interesante, pero aún así, no fue una batalla real contra un mago oscuro, comenzó, mientras Longbottom y el profesor Flitwick intercambiaban miradas, sin querer siquiera intentar entender a dónde quería llegar con esto. ¿Vieron la actuación de este chico? Realmente fantástica, un talento natural. Continuó el Auror. Ni siquiera estaba cansado, a pesar del duelo, y dudo que alguien pueda superarlo. Por eso propongo un combate contra él para demostrar las habilidades de un verdadero Auror del Ministerio de Magia y demostrarles a todos cómo luchamos, especialmente a quienes se interesan por esta profesión. Todos quedaron sorprendidos por esta declaración, comenzando a cotillear inmediatamente, con Snape todavía de pie en la plataforma, entrecerrando los ojos. ¿Tiene otras intenciones? Pandora se acercó a Snape ahora que las llamas se habían disipado y le murmuró:
Los Nargles me dijeron que intenta culparte por lo que pasó en el bosque prohibido y en Oxmeade, dijo con cierta preocupación. Snape simplemente escuchó y asintió, sabiendo ya que las intenciones del Auror no eran buenas. No creo que necesitemos esto, especialmente ahora que Snape acaba de salir de un intenso duelo, pero aprecio tus intenciones, Gideón, dijo el profesor Longbottom. Pero insisto, profesor. Estoy seguro de que el chico puede seguir, ¿verdad? Sé que es usted fuerte, dijo, mirando a Snape, mientras todos observaban en silencio. Snape reflexionó. De acuerdo, dijo finalmente, dándose cuenta de que tendría que lidiar con este hombre rápidamente, pero no podría derrotarlo por completo. De lo contrario, solo conseguiría que el Auror afirmara que sus sospechas eran correctas. Así que lo manejaría de otra manera. ¿Lo ven? Esto es genial. Dijo el Auror, volviéndose hacia el profesor Longbottom. Por favor, profesor, como su colega del ministerio, ¿podría concederme este duelo contra este estudiante extraordinario? Gideón sonrió. La profesora Longbottom suspiró por fin. De acuerdo, ya que Snape está de acuerdo, pueden batirse en duelo, dijo, mientras el hombre sonreía y subía a la plataforma. El profesor Flitwick restauró la plataforma destruida, volviéndola a la normalidad con un hechizo de reparación. Bueno, veamos de qué eres capaz, dijo Gideón con tono serio, dispuesto a demostrarles a todos que Snape era el verdadero culpable de todo lo que ocurría en Hogwarts últimamente. Su amigo, a la distancia, negó con la cabeza. Gideón, eres un completo idiota, peleándote con un niño. Había mencionado que quería presionar a Snape para que demostrara que el chico tenía muchas más habilidades que un estudiante típico de Hogwarts, en un intento de incriminarlo por la masacre de Oxmeade. Para ellos, Snape les parecía muy extraño y misterioso. Además, todos los estudiantes le tenían miedo. Bueno, empecemos entonces. Dijo, y en cuanto los profesores dieron la señal, miró a Snape. Ven, atácame, exigió, intentando presumir delante de todos, mientras los alumnos volvían a centrar su atención en el escenario. Con todos observando y el hombre tomándose la pelea en serio con su postura y la forma en que sostenía su varita, Snape lo miró un instante antes de emitir un resplandor. De repente, el Auror se sintió amenazado, como si algo oscuro lo envolviera. Toda la escena se oscureció, con solo Snape frente a él, pero sus ojos parecían fríos con un brillo azul brillante, como los de un depredador. El Auror se estremeció de inmediato al ver los ojos de Snape con un brillo siniestro. Mientras el hombre estaba asustado, Snape veía todas las vulnerabilidades en la postura del Auror y más de 100 maneras de matarlo antes de que pudiera reaccionar. El mago más poderoso al que se había enfrentado era esa mujer, la hija de Drácula, hacía muchos meses, pero ahora era mucho más fuerte en el nivel 46, a diferencia de su nivel 29 de entonces, todos los demás magos parecían débiles en comparación. Incluso los aurores entrenados podían ser fácilmente atacados por un teletransportador que nunca antes habían visto y aniquilados antes de que pudieran reaccionar. De repente, toda la presión desapareció y el auror se sobresaltó por un instante. Antes de que pudiera reaccionar, en lugar de que Snape lanzara
Hogwarts. Penélope estaba en la enfermería, disfrutando de otro día tranquilo. Estaba contenta de que no hubiera venido ningún estudiante hoy. Sin embargo, con las clases de duelo de quinto año y otras clases ese día, sabía que probablemente vería a alguien pronto. También estaban en las últimas semanas de clase, con los exámenes de fin de curso a la vuelta de la esquina, y el colegio pronto entraría en receso para preparar el siguiente curso. Pero Penélope sabía que el próximo fin de semana habría bastantes camas llenas, debido a la final de Quidditch entre Slytherin y Gryffindor que se celebraba este sábado. Conociendo a ambos equipos, la mitad de ellos acabarían allí. Cogió un libro y se sentó en una silla cerca de la ventana para disfrutar del silencio, reflexionando un poco sobre este año. Entre altibajos, había sido un año extraño, especialmente por el cartel que había colocado en medio de la enfermería y que no había quitado desde entonces. El cartel decía: no se permite mencionar el nombre Snape. Esto se debió a los constantes problemas que el chico había tenido con otros estudiantes a principios de año. Estos incidentes se volvieron menos frecuentes a mediados de año, hasta que casi ningún estudiante terminó en la enfermería por su culpa al final del año. ¿Cómo has cambiado tanto? No pudo evitar murmurar, mirando el cartel y pensando en el Snape que conocía. Solía curar al chico cada vez que regresaba herido por las bromas de otros estudiantes. Nunca salía ileso, y a menudo tenía que ser curado varias veces al día, pero este año era diferente. Snape no había entrado ni una sola vez en ese lugar. El chico había experimentado un cambio radical, y ella aún se preguntaba cómo la gente se había acostumbrado a su nueva forma de ser en tan solo un año. Ya no era el estudiante que llegaba herido, sino quien mandaba a otros estudiantes. Así, en la escuela le temieron y nadie lo molestaba, lo cual fue un alivio para Penélope. Por fin, ya no escucharía esas constantes disputas, pero aún así mantuvo el cartel puesto porque no quería oír más quejas sobre él de otros estudiantes. El momento de silencio de Penélope se rompió cuando unos pasos fuertes empezaron a resonar en el pasillo. Se levantó, suponiendo que algún estudiante se había lastimado, lista para atenderlo. Entonces apareció el profesor Longbottom, con una camilla cargada por algunos estudiantes y alguien a bordo, acompañado por un pequeño grupo, en su mayoría chicas, que rodeaban la camilla con miradas preocupadas. Enfermera Penélope, necesitamos su ayuda. Este estudiante fue atacado por un auror, dijo el profesor Longbottom, haciendo que Penélope arqueara una ceja. ¿Qué quieres decir con un auror? ¿Un auror atacó a un estudiante? ¿De qué estás hablando?, exclamó Penélope, confundida por aquella absurdidad, pensando que podría ser una broma del profesor. Es complicado. Pero es cierto, pensé que estaría bien dejar que el auror hiciera una demostración, pero no imaginé que simplemente atacaría al chico, dijo Longbottom, mientras Penélope arqueaba una ceja, desconcertada. Entonces se acercó para revisar al estudiante y se quedó paralizada al instante. Al fin y al cabo, era él. Snape, el mismo mencionado en el cartel. Estaba tumbado allí, con los ojos cerrados, rodeado de las chicas que solían seguirlo y otra que se había apartado, pero también estaba allí. No pensé que te volvería a ver así, murmuró Penélope antes de entrar en acción. Rápido, llévenlo a la cama. Pónganlo ahí, yo haré el diagnóstico. No perdió tiempo. Aunque se trataba de Snape, y ella había dejado pasar ciertas cosas, aún tenía su trabajo que hacer. Rápidamente, Longbottom y los demás estudiantes llevaron a Snape a la cama y lo acostaron, mientras Penélope usaba su varita para examinarlo. Tiene 3 costillas rotas. También tiene el hombro dislocado. ¿Cómo pasó esto?, preguntó. No lo sé, pero el auror lo arrojó contra la pared, que explotó al impactar tras romper el escudo de Snape, respondió Longbottom. ¿Es en serio? Penélope se levantó sorprendida. ¿Rompió una pared con su propio cuerpo? No podía creer lo que había oído. Después de todo, si ese fuera el caso, debería haberse roto todos los huesos, pero se guardó ese comentario para sí misma. Confirmando su condición, dijo: está bien. El chico debe haberse desmayado por el golpe en la cabeza. Yo me encargaré de él, solo dame un poco de espacio. Entendido, me voy. Necesito ocuparme de la situación. Ya llamaron al director y le debo una explicación, junto con el profesor Flitwick, dijo Longbottom, saliendo de la habitación. ¿Estará bien, enfermera?, preguntó una voz, y no era otra que Lily Potter. Había al menos otras 3 chicas a su lado, todas observando, esperando, pero sin irse, queriendo quedarse. Maldito Casanova, murmuró Penélope antes de suspirar. Estará bien, solo lo dejaron inconsciente, explicó antes de volver al trabajo.
Rápidamente, comenzó a tratar a Snape. En cuanto a Snape, tenía los ojos cerrados y hacía mucho que no dormía bien. Así que decidió descansar después de tanto tiempo sin hacerlo. Solo unas horas después se despertó y oyó una discusión. Ni siquiera deberías estar aquí. Lucinda alzó la voz. ¿Por qué no debería estar aquí? Protestó Lily. Lo sabes muy bien. Ni siquiera le hablaste en todo el año, y de repente te preocupas por él. Lo despreciaste hasta el año pasado. ¿Crees que no me acuerdo? Te perseguía, y a ti no te importaba, solo hablabas con tus amigos de Gryffindor, se quejó Lucinda. Sí, me equivoqué, pero, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Quién te crees para decir algo al respecto? Replicó Lily, mientras Clarice y Pandora las observaban. Soy su novia. Declaró Lucinda, mientras las otras chicas la miraban con extrañeza. ¿Su novia? Deja de mentir, Lucinda. Exclamó Lily, sin creer la audacia de la chica. Soy su novia, ¿sí? Y no quiero saber nada más de ti. No mereces su amistad. Respondió Lucinda. Eso lo decide Snape, no tú. No tienes nada que ver con esto, ¿por qué te entrometes? Respondió Lily con enfado. Antes de que la discusión pudiera continuar, Pandora levantó la mano, interrumpiéndolos. Snape está despierto, dijo, mirándolo con los ojos cerrados. Hay dos personas discutiendo delante de mí y una con un sexto sentido anormal, murmuró Snape internamente, al ver que su descanso ya no podía ser tan fructífero. Lucinda y Lily dejaron de discutir y miraron a Snape. Él abrió los ojos, serio, mirando a los cuatro que estaban a su lado. Discuten demasiado, dijo simplemente. Snape. Dijeron Lucinda y Lily al mismo tiempo. Estoy intentando descansar, se quejó. ¿Pero estás bien? Preguntó Clarice por primera vez, mirándolo para ver si estaba bien. Solo necesito unas horas y estaré bien, respondió Snape. Después de todo, solo eran huesos rotos. Bien, pero las cosas no terminaron bien para ese Auror, dijo Pandora, y Snape arqueó una ceja, ahora interesado. ¿Qué le pasó? Preguntó. ¿Qué esperabas después de atacar a un estudiante tan abiertamente? Está detenido en el ministerio. Le están abriendo una investigación y es muy probable que le quiten la licencia, dijo Lily con seriedad. Snape asintió ante eso. Al menos sucedió lo que había planeado. El ministro de magia vino 2 veces para comprobar si estabas bien mientras estabas inconsciente. Parecen muy interesados en hablar contigo, comentó Pandora, y Snape reflexionó al respecto. Ciertamente, no era algo que deseara, pero al menos tenía una ventaja. Y fue en ese momento que se oyeron pasos en el pasillo. Todas las chicas que rodeaban a Snape voltearon la cabeza al ver al director Dumbledore y a la ministra de magia, que, de hecho, era una mujer. Iba bien vestida y se acercaba con aire serio. Snape las miró con curiosidad, mientras que el director mantenía una mirada más intensa que la de la propia mujer. Veo que estás despierto. Vine a ver cómo estás, muchacho. Lamento lo sucedido. No sé qué le pasó a ese Auror para atacarte de esa manera, pero recibirá el castigo que merece, dijo Eugenia Jenkins. Snape simplemente asintió mientras el director se acercaba. Veo que estás bien. No todos los días alguien es atacado por un Auror, pero eres bastante fuerte, elogió Dumbledore, aparentemente intentando aliviar la situación. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, la ministra de magia interrumpió cualquier interacción, pues tenía cosas que hacer y tenía prisa. Bueno, ¿puedo hablar con el chico en privado? Preguntó de repente la ministra de magia. Las chicas asintieron, comenzando a irse, pasando junto a la enfermera Penélope, que estaba entrando a la enfermería, solo mirando a Snape desde lejos antes de dirigirse a su escritorio. Bueno, entonces te dejo sola, dijo Dumbledore en ese momento, volviéndose hacia Lily. Lily, ¿puedes acompañarme a mi oficina? Me gustaría hablar, dijo, y Lily asintió con calma, sin ver problema alguno. Snape lo encontró sospechoso, pero lo ignoró mientras el ministro lo miraba. Con las chicas lejos, ella asintió, lista para hablar en privado, lanzando un hechizo para evitar ser escuchada, algo así como una barrera de sonido. Snape ya tenía una idea de qué se trataba. Hola, Severus Snape. Soy Eugenia Jenkins, la actual ministra de magia. Verá, su situación en la escuela era muy grave, y desde luego no querríamos que esto saliera a la luz pública, dado que el Ministerio de Magia ya está lidiando con muchos asuntos complejos. Sabe de la masacre en Hogsmeade, el ataque en el mercado negro y ahora de las 600 arañas gigantes asesinadas en el bosque prohibido. No hemos tenido éxito en encontrar a los responsables, aparte de los mortífagos que actúan aquí y allá.
La situación es un poco complicada, y el pueblo mágico de Inglaterra está empezando a perder la confianza en nosotros, dijo con tono serio, mientras Snape arqueaba una ceja, notando claramente que esta mujer quería encubrir todo lo sucedido, siendo muy directa al respecto. ¿Estás seguro de que esto no se oirá fuera de la escuela? Probablemente vendrán algunos periodistas e intentarán entrevistarte. Me gustaría saber si estarías dispuesto a defender al ministerio y decir algo más moderado sobre lo sucedido, sin mencionar que fue un auror. Estoy segura de que esto podría ayudarte en tu carrera. El año que viene estarás en 6º año, y en 2 años te graduarás y comenzarás tu carrera mágica. El Ministerio de Magia es un lugar al que todos sueñan con ir, y estoy segura de que tendrás mi recomendación, dijo, básicamente chantajeando a Snape a cambio de favores. Snape pensó un momento. Sin duda, aceptar la oferta tenía sus ventajas. No es que le interesara unirse al ministerio, pero sin duda sería algo mejor que tener a mano. Quiero algo más, un favor, dijo entonces Snape, mientras el ministro de magia levantaba una ceja. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella. Quiero un favor tuyo. Podría ser equivalente a mi silencio sobre el ataque de tu auror. No tiene por qué ser nada en particular, pero si algún día necesito acudir a ti, me gustaría que me ayudaras con algo. Así, guardaré silencio, sin importar qué tipo de preguntas me hagan, declaró Snape. La mujer mayor, sin creer que estuviera perdiendo el control de la situación, asintió. Muy bien, excelente, señor Snape. Trato cerrado. Dijo, levantando la mano para estrecharla de Snape, quien se la devolvió, sabiendo que podría necesitarla en el futuro. Y posiblemente, eso llevaría a algo aún más impactante que un auror atacando a un estudiante, aunque Eugenia Jenkins no tenía forma de saberlo. Hogwarts. Lily estaba en la oficina del director, mientras él la guiaba. Siguiéndolo, se dirigió a su escritorio. El director se adelantó, tomó unos sorbetes de limón y se los entregó a la chica, como siempre. Lily se comió el dulce con facilidad mientras se volvía hacia el director con cierta sinceridad. Director, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Estará bien Snape? No tendrá problemas con el Ministerio de Magia, ¿verdad? Parecía preocupada. Seguro que te preocupa que algo le pase a tu amigo. Esto es un cambio repentino respecto a los últimos meses. Veo que has reavivado tu amistad con él, elogió con cierta alegría en la voz. Sí, es difícil de explicar, director, murmuró Lily con inquietud. Pero estás mucho más preocupada por él, lo que significa que las cosas están empezando a ir bien entre ustedes dos. Eso es muy bueno, dijo, señalando que el hecho de que Lily estuviera allí sin que Snape la alejara significaba que habían logrado algún progreso. Estoy intentando empezar de nuevo con él, murmuró. Qué bien, escuché que ustedes dos bailaron juntos en la reunión mensual del profesor Slughorn, y luego se fueron de la fiesta sin decirle a nadie. No estaba prestando atención, pero escuché algunos rumores de que habían desaparecido, dijo, mirándola a los ojos mientras entraba rápidamente en su mente. Lily estaba a punto de responder mientras el director intentaba recabar información sobre lo sucedido. El problema con el auror sin duda lo sorprendió, pero incluso él sospechaba que Snape podría ser el autor de la masacre en el bosque, y por eso había llamado a Lily. Sin embargo, lo que encontró fue a Snape y a ella sentados en algún lugar del castillo conversando, lo que lo dejó perplejo, pues no esperaba encontrarlo. Más tarde, la llevó a la oficina. ¿Es eso? Qué extraño, Snape no parece ser muy amable con ella, ¿será un recuerdo plantado? Murmuró, sintiéndose perdido, pues esperaba encontrar finalmente pruebas de que Snape era a quien buscaban. Y Snape y yo fuimos a hablar un poco, y discutimos algunas cosas sobre transformaciones, murmuró. Ya veo, Dumbledore estaba algo confundido, pero continuó. En fin, pareces más cercano a él que antes, comentó. Lily se sonrojó levemente al oír esto. ¿Crees que es extraño? Después de todo lo que pasó, no puedo explicarlo, murmuró, mientras Dumbledore asentía, satisfecho con su reacción. Después de todo, que Lily estuviera cerca de Snape era algo que él deseaba. Como no obtuvo nada de sus recuerdos, ya que no pudo ver nada que probara su tesis, trató de ver sus pensamientos sobre sus sospechas. ¿Sabes? Ese auror atacó a Snape diciendo que creía que Snape había matado a los magos oscuros de Hogsmeade y a las arañas del bosque prohibido, ¿lo crees? Preguntó Dumbledore. ¿Qué? ¿Cree que Snape haría eso? Es absurdo. Exclamó Lily con incredulidad. Dice la verdad, no puede ser que mienta, pensó Dumbledore, algo decepcionado. Quizá esos recuerdos no fueron plantados después de todo, empezó a concluir.
Sé que es exagerado decir que un estudiante podría hacer eso, así que el ministerio se ocupa de ese Auror, dijo, pero su mente pensó diferente. No, Snape tiene que ser el que está detrás de todo esto. Después de lo que vi ese día, ese abismo negro, cómo evitó mi legeremancia, hace cosas que nadie más podría hacer tan fácilmente, no puedo leer su mente o incluso ver sus recuerdos. Dumbledore debatió en su mente. Entonces estará bien, ¿verdad, director? Murmuró Lily, todavía preocupada. Claro, Dumbledore estaba perdido. Por fin había conseguido infiltrar un espía cerca de Snape, pero al final no consiguió nada, y cosas aún más extrañas seguían ocurriendo, dejándolo en una situación difícil. Al fin y al cabo, la presión de los padres, que querían saber si Hogwarts seguía siendo un colegio seguro, continuaba. Los ataques de magos oscuros contra hijos de muggles, el brutal asesinato de docenas de magos oscuros por parte de alguien, y los extraños sucesos que ocurrían fuera de Hogwarts cuando Snape no estaba, todo continuaba, incluyendo el incidente en el bosque prohibido. ¿Qué debo hacer?, se preguntó. Director, Lily lo sacó de sus pensamientos. Sí, querida, dijo mirándola. Si Snape está en problemas, ¿lo ayudarás, no?, preguntó. Por supuesto, Snape es uno de los estudiantes más talentosos de Hogwarts. Nunca permitiré que lo acusen injustamente, dijo finalmente antes de suspirar. Ahora puedes irte, querida. No hay nada más que hacer, concluyó. Está bien, adiós, dijo ella, saliendo de la oficina por las escaleras. Cuando la puerta de abajo se cerró, el director continuó pensando en todo lo que había oído y visto. Director Albus, qué repugnante usar suero de la verdad en una jovencita, dijo uno de los retratos de los directores con tono de desdén, rompiendo el silencio, mientras otros retratos de directores parecieron asentir en acuerdo con su colega. Estoy haciendo esto por el bien del mundo, respondió simplemente Albus. Por Dios. La chica no dijo nada fuera de lo común. Sé que ese chico es realmente extraño y parece más de lo que parece, pero no dijo la verdad, preguntó otra directora. No hay algo mal ahí, dijo con un tono de insatisfacción, aún más sospechoso. Recuerdo a esa chica llorando varias veces cuando vino aquí, diciendo que Snape, el chico del que hablas, la despreciaba. Ahora parece tan enamorada, algo se siente sospechoso, no me digas que tú. El otro director miró a Albus con expresión atónita. Silencio, exclamó el director. No cuestionen mis métodos, necesito saberlo, porque sospecho que Snape podría ser el próximo señor tenebroso, o peor aún, que él mismo podría ocupar el puesto de Voldemort. Nunca antes había conocido a nadie que me causara una impresión tan negativa, por no hablar de su progreso en la magia, que ha ido en aumento a lo largo del año, su talento en cada materia que toca, su capacidad para blandir la espada de Gryffindor, esto no puede ignorarse. El director estalló. Sabía mucho sobre Snape, pero no le había prestado mucha atención porque tenía que lidiar con las intrigas de Voldemort. Sabía que Snape vendía pociones a través del profesor Slughorn, su contacto con las hermanas Black, su constante desaparición del colegio, cómo había convertido a una inocente chica de Ravenclaw en una poderosa duelista. Snape sospechaba de todo lo que hacía, pero Dumbledore no tenía control sobre él, no podía leer su mente ni la de sus compañeros, e incluso su espía infiltrado no había dado ningún resultado. Simplemente se acercó a su escritorio y se sentó, observando a Fawkes. Ella nunca pareció agresiva con Snape, lo que lo dejó solo en esto, pero aún mantenía sus sospechas. Quizás sea hora de que lo enfrente yo mismo, Dumbledore suspiró, pero dijo con tono firme. Era hora de acabar con esto de una vez por todas, ya fuera para exponerse definitivamente o para descubrir por fin quién era Snape en realidad y cuáles eran sus objetivos. Mientras tanto, Lily seguía caminando por los pasillos, con el claro objetivo de volver a la enfermería para ver a Snape, pues no quería perderse su regreso. Era extraño, como si se hubiera obsesionado con él, pero se sentía tan bien a su lado y tan feliz de que no la repeliera. Pero esto es extraño, pensó mientras caminaba por los pasillos. Sé con claridad todo lo que pasó en el bosque prohibido, mis sospechas de que Snape fue quien atacó Hogsmeade. Sabía todo esto, pero su boca se movía automáticamente para decir otras cosas, no lo que quería decir. Después de todo, Snape podía estar en peligro, pero su boca parecía forzada a decir exactamente lo que quería ocultar, y al final, dijo algo más que escapaba a su control. Lily no sabía qué le estaba sucediendo mientras seguía por los pasillos. Al mismo tiempo, Snape se quedó solo tras la marcha del ministro de magia, pues habían llegado a un acuerdo. Recibió información del sistema de que había protegido a Lily de decir cosas debido a que sufría un ataque mental.
Snape pensó en lo corrupto que podía ser el director y, en cuanto tuviera la oportunidad, le daría una lección de una vez por todas. Snape se quedó en la enfermería un día, y Lily llegó un rato después, mientras las chicas volvían a discutir, algo que él intentó ignorar. Al final, la enfermera Penélope las expulsó un momento después. Snape fue el único que se quedó en la enfermería esa noche, y en un momento dado, miró el cartel. ¿Por qué tanta contra mí?, preguntó, divertido por la regla escrita en el cartel. Penélope se estaba arreglando para ir a su habitación contigua a la enfermería y lo miró con expresión burlona. ¿Todavía preguntas por todo lo que pasó este año?, dijo. Pero ya hace tiempo que me porto bien, replicó. Sí, pero aún así, todavía oigo a algunos de ellos quejarse de ti, especialmente con respecto a las mujeres, dijo, consciente de los rumores sobre que Snape estaba cerca de las chicas, expresando su envidia hacia él. No sé, quizás sea solo encanto. Se vio obligado a mirarla con una leve sonrisa y un guiño. Penélope tenía unos 30 y tantos años, era joven, rubia y de ojos marrones. Snape no la consideraba nada fea. TSK. No te hagas el chulo, chico. Puede que tengas tu encanto, pero solo funcionaría conmigo si fuera soltera y más joven. Llegas con unos 10 años de retraso, dijo simplemente, bromeando, y se fue a su habitación. A Snape no le importó, al menos se divertía un poco provocando a la enfermera mientras volvía a dormirse. Ni siquiera podía llamar a Dobby para que le trajera algo, así que simplemente cerró los ojos y esperó hasta el amanecer. Desapareció con el primer rayo de sol, con todos sus músculos recuperados, mientras Lucinda llegaba a visitarlo, encontrando su cama vacía e interrogando a Penélope. Snape comió en la sala de los menesteres antes de ir a sus clases. Los profesores le habían dicho que podía tomarse el día libre, pero decidió terminar los exámenes finales ese día para no tener que hacerlos más tarde. Por supuesto, la portada del Hogwarts Observer lo presentó por segunda vez esa semana, en relación con el último ataque. La gente lo observaba y cotilleaba, pero no era la primera vez que aparecía en el periódico. Él y Bellatrix también habían salido en el periódico por una supuesta pelea de amantes, lo que la enfureció, y Edmund Whitley, el autor del periódico, tuvo que esconderse para evitar los ataques fatales de la chica Black durante toda la semana. Hablando de ella, en cuanto terminó los exámenes del día, se enfrentó a ella, gruñéndole mientras le exigía saber por qué se había dejado atacar así, que podría haber luchado contra el Auror y lo decepcionada que estaba. Esto llevó a Snape a preguntarle si era su madre o algo así, lo que provocó que Bellatrix lo atacara. Snape tuvo que derrotarla en medio de los pasillos, mientras la gente lo veía en una posición que parecía como si estuviera agarrando y besando a Bellatrix, lo que avivó los chismes del día. Mapache aquí. Snape se enfrentará a Dumbledore, mientras que este último pretende finalmente atacarlo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Hogwarts. Snape apareció en las clases del viernes, terminando los exámenes mientras continuaban las discusiones sobre él y el Auror. ¿Me estás diciendo que lo golpeó un Auror? Después de todo lo que ha hecho este año. Preguntó Lucius Malfoy a sus compañeros. Cierto, es difícil de creer después de todo lo que ha hecho ese tipo, dijo el chico de la familia Rosier, quien también había tenido una pelea con Snape desde principios de año, pero no había podido hacer nada al respecto. Solo podía apretar los dientes mientras lo observaba. En un momento dado, se dio por vencido, e incluso sus compañeros le enviaron un mensaje a su madre. Ella respondió rápidamente, exigiéndole saber por qué había guardado silencio sobre la humillación de un mestizo y el apellido Rosier. Incluso mencionó que se encargaría de Snape una vez que descubriera cómo podía salir del colegio los fines de semana con un acuerdo con el director. Pero al final, ella no logró nada, el padre de Malfoy tampoco, y todas las demás familias a las que Snape había provocado simplemente no pudieron hacer nada. Esto los dejó frustrados. Si ni siquiera los adultos podían hacer nada, ¿qué más podían hacer cuando Snape tenía privilegios que ninguno de ellos tenía y regresó increíblemente fuerte y arrogante, lo que hizo que todos comenzaran a evitarlo? En una ocasión, Lucinda resultó herida cuando los mortífagos atacaron la tienda de artefactos de su familia. Como siempre seguía a Snape, parecía un blanco fácil. Sin embargo, cuando Snape descubrió que la habían llevado a la enfermería con quemaduras, ocurrió algo macabro. Todos los implicados fueron encontrados con las piernas rotas. No vieron quién lo hizo, y ni siquiera el director pudo averiguarlo, pero todos sabían que era Snape.
A partir de ese momento, todos empezaron a evitarlo, y nadie quería hablar del tema, así que solo un pequeño grupo en Slytherin sabía la verdad. Tal vez no sea tan fuerte como pensábamos, sugirió alguien. Pero fue un Auror quien hizo esto. ¿Qué podemos hacer?, murmuró otro. Quizá nosotros no podamos, pero estoy seguro de que los adultos sí pueden. Sí, bueno, la familia Rosier irá a buscarlo en cuanto terminen las clases, ¿no?, preguntó Lucius, y el chico de la familia Rosier asintió. Entonces deberíamos, comenzó a hablar otro estudiante, pero fue interrumpido. No hablen, la prometida de Lucius está aquí, dijo mientras Narcisa entraba en la habitación, mirándolos con recelo antes de pasar de largo y salir de la sala común de Slytherin. Parece que tu prometida se está acercando mucho a Snape, bromeó alguien. Cállate, gruñó Lucius Malfoy. Era su último año, y pronto se graduaría y comenzaría su vida adulta, incluyendo su matrimonio, acordado por su padre y la familia Black. Pero no estaba nada contento con el comportamiento de Narcisa. Siempre parecía distante, aunque no le importaba mucho. Era un matrimonio concertado, y mientras cumpliera con su deber, todo estaba bien. Sin embargo, el hecho de que ella fuera tan cercana a Snape, con algunos incluso chismorreando sobre su posible relación con él, algo que él no creía, lo irritaba y humillaba. Snape parecía mucho más cercano a Andrómeda, quien coqueteaba descaradamente con él, incluso frente a la sala común. Vamos, Lucius, no serás el primero en acostarte con ella, al menos tendrá la experiencia suficiente para enseñarte esas cosas, bromeó otro, y Lucius lo miró con furia, casi lanzándole una maldición cruciatus. Basta. Necesitamos unirnos y descubrir cómo podemos deshacernos de Snape, intentó el grupo de séptimo año para calmar los ánimos. Pero sabes que el señor oscuro podría estar interesado en Snape, ¿verdad? Bellatrix podría ser útil, pero también se ha convertido en la puta de ese mestizo. ¿Qué dijiste? No te atrevas a hablar tan mal de Bellatrix, o te atacaré. Bellatrix te desprecia, idiota. Está claro que está interesada en Snape. Deberías dejar de ser tan tonto con ese traidor. Vete al infierno, no tendrías el valor de repetir esas mismas palabras delante de ella. Tranquilos. Pero no podemos negar que Bellatrix se está comportando de una forma nada apropiada para una mujer negra. He oído que está buscando entrenamiento con Snape. He oído que la chica de Ravenclaw se ha vuelto muy buena en los duelos gracias a ese entrenamiento. ¿Cómo puede una maldita mestiza ser tan fuerte? Solo es un mestizo. Tenemos que acabar con él. No cambiará nada. Después de todo, ha provocado a muchas familias. Continuaron con este tipo de discusión y finalmente acordaron usar a sus familias y los recursos que pudieran proporcionar para lidiar con Snape de una vez por todas. La semana de exámenes por fin llegó a su fin, con los resultados previstos para la semana siguiente. Pero había un último evento ese sábado. La final de Quidditch, donde la casa ganadora obtendría la mayor cantidad de puntos para la Copa de las Casas. Hoy va a ser un gran día, gritó en ese momento el comentarista de Hufflepuff, mientras todo el estadio estallaba de emoción. Las gradas estaban repletas, el ambiente eléctrico, incluso había gente de fuera de la escuela presente, especialmente los padres de los estudiantes y los entusiastas del deporte que venían cada año para ver a los jóvenes talentos de las últimas clases a punto de graduarse este año o el siguiente. El sol de la mañana iluminaba el campo de Quidditch mientras los equipos de Gryffindor y Slytherin volaban por el aire con sus uniformes ondeando. ¡Que empiece el partido!, gritó el comentarista mientras el árbitro, el instructor de vuelo, hacía sonar el silbato y, en un instante, el viento fue cortado por más de una docena de escobas que volaban por el aire. Gryffindor empieza con la Quaffle. Ahí va Marlene McKinnon, esquivando el Avery de Slytherin. ¡Qué jugada tan increíble! Le pasa a James Potter, que está en una posición excelente. Miren eso. Es el buscador estrella de Gryffindor, James Potter. Sujeta la Quaffle con firmeza mientras el buscador de Slytherin busca la Snitch dorada, que por fin ha sido vista volando por el campo. Potter esquiva una Bludger. Se dirige a los aros de Slytherin, y griega. ¡Qué salvada de Mulciber!, exclamó el comentarista mientras el guardián de Slytherin bloqueaba el intento de Potter. Mientras la multitud rugía en las gradas, Snape estaba allí, viendo el partido junto a Pandora. Las otras chicas estaban con sus familias o en sus grupos de casa, pero Snape ni siquiera estaba con Slytherin. En cambio, Pandora lo había invitado a unirse a las gradas de Ravenclaw. Los estudiantes de Ravenclaw fruncieron el ceño ante la presencia de Snape, pero aún así era mejor que las miradas furiosas que recibía del grupo de Slytherin junto a sus padres. Así, Snape podría evitar cualquier confrontación.
Era la primera vez que asistía a un partido de Quidditch este año. Nunca le había interesado, pues no tenía tiempo, pero vino a este para ver el deporte con sus propios ojos. Sus ojos captaron rápidamente todo lo que sucedía en el campo. Snape había intentado participar en el deporte para impresionar a Lily, pero terminó en desastre, convirtiéndose en el hazmerreír de los merodeadores e incluso de algunos miembros de Slytherin. Pero ahora las cosas eran diferentes. No es que hubiera montado en escoba recientemente, pero sus ojos seguían rápidamente todas las pelotas que los jugadores intentaban atrapar desde lo alto de sus escobas. Con su habilidad, podía controlar fácilmente cualquier cosa que ocurriera allí, incluso la legendaria Snitch dorada, que ambos buscadores de las dos casas perseguían. Para Snape, él podía calcular fácilmente la trayectoria de esa pequeña pelota alada, y si tuviera una escoba, estaba seguro de que podría atraparla antes que cualquiera de ellos. ¿Estás pensando en presentarte a las pruebas para el equipo de Quidditch el año que viene? Preguntó la voz de Pandora a su lado, sin importarle las miradas de sus compañeros de casa. Me parece poco probable, respondió Snape, sin pensarlo mucho ni tener ningún motivo real para considerarlo. Estoy segura de que destacarías con facilidad, ya que muchos de los miembros del equipo se gradúan este año, comentó. No sería difícil. Snape se vio obligado a burlarse, sintiendo un poco de agonía al ver lo mucho que luchaban por atrapar la Snitch dorada. Lucius Malfoy anota otro punto, exclamó el comentarista, mientras el equipo de Slytherin celebraba y regresaba a sus posiciones, con la sección de Slytherin vitoreando. Oye, Black. Cubre el lado derecho. Le gritó alguien a Sirius en Gryffindor, quien asintió y miró hacia las gradas de Ravenclaw, donde vio a Snape. Snape lo miró con frialdad, sospechando que intentara algo. En un momento, el juego se reanudó y Sirius agarró su bate antes de golpear la Bludger, enviándola hacia Snape, convirtiéndolo en un objetivo mientras la pelota se disparaba hacia adelante a gran velocidad. Black con un golpe impresionante. Espera, falló por el costado. Va directo a Ravenclaw. Notó el comentarista mientras el balón volaba hacia las gradas, y el público se alejó rápidamente del área. Sin embargo, el impacto que esperaban nunca llegó. En cambio, la pelota chocó con una mano, girando rápidamente hasta detenerse, sin que la persona siquiera se inmutara. Fue asombroso, ya que la pelota era pesada y podría fácilmente romperle el brazo a cualquier estudiante que intentara detenerla de esa manera. Alguien lo atrapó. Y es Severus Snape. ¡Increíble! Atrapó el balón con la mano desnuda. ¿Acaso este tipo es humano? Snape, que esperaba ver el partido en silencio sin llamar la atención, arqueó una ceja al oír su nombre por todo el estadio. Todas las miradas estaban puestas en él, todavía sosteniendo el balón sin esfuerzo. Sirius Black, si hiciste eso a propósito, estás fuera, espetó la árbitra con tono enojado. Espera, fue un accidente. No lo hice a propósito. Preguntó Black, presa del pánico, al darse cuenta de que ser eliminado en la partida final podría costarles la victoria. Recibirás una penalización, pero una maniobra más si estás fuera, dijo ella, mientras él asentía con cierto pesar, mirando a Snape con rabia, sus ojos brillando azules. Pandora ni siquiera se inmutó, observando con admiración el balón en la mano de Snape. Increíble, sin duda serías un jugador excelente, dijo. A Snape no le importó cuando el instructor de vuelo, que también era el árbitro, se acercó a él. Increíble. ¿Quién es? En otro podio, los ojeadores de Quidditch observaban sorprendidos, conscientes de lo difícil que era atrapar una Bludger así. Ver a un estudiante detenerla con una mano era realmente asombroso. ¿Puedes devolver la pelota? Le preguntó el profesor a Snape, mientras todos los observaban. ¿Puedo devolvérsela a Black? Preguntó, mientras el profesor parecía confundido, Sirius mucho más lejos, pero Snape no esperó su respuesta mientras retiraba su mano, preparándose para lanzar la pelota. En el siguiente instante, con un estallido de impacto para todos los que estaban a su alrededor, lanzó la pelota con tanta fuerza que el árbitro ni siquiera tuvo tiempo de verla pasar a su lado. ¿Qué? Giró el cuello en shock cuando la pelota voló hacia Black, quien no se dio cuenta de las palabras de Snape, solo vio el objeto acercándose a toda velocidad. Al instante siguiente, lo golpeó con un fuerte golpe, dejándolo sorprendido y aturdido, haciéndole caer de su escoba en caída libre. ¿Qué es esto?, gritó el comentarista, igualmente aturdido. En las gradas, los exploradores se pusieron de pie, sin creer lo que acababan de presenciar, mientras que a Snape ya no le importaba llamar tanto la atención. Lo había hecho como respuesta.
Todo el estadio quedó en shock cuando Black fue atrapado por el árbitro, su mirada oscilaba entre él y una mirada atónita hacia Snape, preguntándose cómo ese chico poseía tanta fuerza. Nota aquí. ¿Debería hacer que Snape se convierta en jugador de Quidditch el año que viene? Hogwarts. Ahí va el buscador de Gryffindor. ¿Ha visto la snitch? Eso es. James Potter acelera, el buscador de Slytherin, Wilkes, va justo detrás de él. Están costado a costado. ¿Quién se lo va a llevar? La voz del comentarista se elevó en el clímax de la persecución. Eso es todo. James Potter atrapa la snitch dorada. El comentarista estalló en vítores de euforía, mientras el público de Gryffindor estallaba en aplausos y celebración. En ese momento, Snape salía del estadio, bajando las escaleras, sin interés alguno en el partido. Gryffindor no estaba nada contento tras derribar a Sirius Black, lo que obligó al equipo a llamar a otro jugador del banquillo para ocupar su lugar, ya que Snape no era oficialmente jugador y no se podía hacer nada contra él. Aunque muchos lo miraron con enojo, y algunos Gryffindors ciertamente tenían un destello de interés en lo que había hecho, Snape lo descartó mientras continuaba caminando hacia un piso donde no había nadie más. Parece que Gryffindor ganó, la voz de Pandora vino a su lado, y él simplemente asintió sin mucho interés. Sí, pero ahora deberíamos preocuparnos por quienes nos persiguen, dijo, abrazando a Pandora antes de desaparecer, usando su teletransportación de sombras para evitar ser detectado. En ese momento se escucharon pasos mientras 3 personas bien vestidas aparecieron en ese piso, saliendo del interior. Maldita sea, podría haber jurado que estaba aquí, murmuró el hombre con un cuaderno en la mano. Debe estar en los pisos superiores del nuestro, rápido, tenemos que acercarnos a él antes que los demás, dijo otro. Sí, no podemos perder un talento tan increíble para el Quidditch. El tercero corrió adelante, seguido por los demás. Eran exploradores en busca de jóvenes talentos, y se sorprendieron por la fuerza que Snape había demostrado, imaginando qué tipo de monstruo sería al repeler Bludgers mientras marcaba goles más allá del portero. Snape regresó a la sala de los menesteres con Pandora, mientras la chica sonreía. Sin duda vieron un gran talento en ti, podrías llegar a ser muy famosa, comentó. No me interesa, dijo simplemente mientras se dirigía hacia el aviario dentro de la sala de los menesteres, emergiendo en medio de un campo abierto donde Dobby estaba cuidando a sus animales. Atlas estaba siendo cepillado con un cepillo mágico mientras comía tranquilamente, y Sombra estaba posado, picoteando semillas. Snape decidió pasar el fin de semana allí mientras estudiaba. Pandora podía pedirle cualquier cosa a Dobby, quien trabajaba eficientemente, a pesar de que ocasionalmente pedía castigos. Snape siempre ignoraba esas peticiones. Snape se relajó allí, leyendo mientras disfrutaba de la luz artificial. Pandora finalmente se despidió, y Snape se quedó allí hasta que se durmió. Al día siguiente, alguien fue a visitarlo. Clarice, acercándose a su laboratorio de pociones. ¿Por qué te fuiste tan de repente? Le preguntó después del inesperado suceso en el que había derribado a Black. No me quedaba nada por hacer allí, respondió Snape con calma, preparando sus pociones y aumentando sus existencias para encontrarse pronto con su comprador, ya que solo quedaba una semana en Hogwarts antes de que terminara el trimestre. Bueno, ¿puedo ayudarte? Ofreció, y Snape no se negó, pidiéndole que preparara algunos ingredientes, lo que sería una buena experiencia para ella. Tienes tantos suministros aquí, no puedo imaginar cómo consigues ingredientes tan raros, murmuró, observando las muchas plantas que Snape había almacenado a lo largo del año, ya sea obtenidas del profesor Slughorn, compradas en el mercado negro o recolectadas en lugares peligrosos. Tengo mis métodos. Hablando de eso, tu familia podría proporcionar algunos ingredientes, pero preferiblemente con discreción, dijo, sabiendo que tener un proveedor como la familia Greengrass sería muy útil y, además, más económico. Suenas como ese misterioso pocionista del periódico cuando hablas así, murmuró antes de continuar. Te pregunté por qué te fuiste antes, porque quería que conocieras a mis padres. Estaban interesados en ti. Mi padre incluso elogió tu lanzamiento. Comentó, después de buscar a Snape y solo encontrar exploradores intentando localizarlo. ¿En serio? Bueno, ya te imaginas por qué tuve que irme. En fin, se acercan las vacaciones, ¿no? Dijo Snape. Sí, ¿qué harás después de irte de aquí? Si quieres, podrías pasar la Navidad en mi casa, he oído que tú y tu padre no se llevan muy bien, comentó. Es cierto, pero estoy bien. Estaré muy ocupado y no sé si podré ir ese día. Puede que esté fuera de Inglaterra, dijo Snape. ¿En serio? ¿A dónde piensas ir?
Preguntó bastante sorprendida, mientras seguía trabajando con los ingredientes, mientras Snape se concentraba en el caldero que le había pedido prestado temporalmente al profesor Slughorn para preparar pociones más sencillas. Me voy a Europa del Este, necesito ocuparme de algunos asuntos allí, dijo Snape, mientras su sistema indicaba que estaba en el nivel 46. Ya veo, murmuró en voz baja, notando que Snape no tenía muchas ganas de hablar del tema. En fin, solo tenemos que esperar los resultados de los exámenes finales, creo que lo hice bien, confirmó. Sí, lo hiciste, coincidió Snape. ¿Sabes, podrías enseñarme cómo lo has estado haciendo con Pandora? ¿Realmente sorprendió a todos en la clase de duelo?, preguntó, con la mirada curiosa e intensa, fija en Snape. No la miró, pero una leve sonrisa se dibujó en su rostro. De acuerdo. Solo ven aquí todos los días, dijo, pues ella ya conocía la entrada a la sala de los menesteres, y Snape la había marcado como invitada, pues se le consideraba el amo de la sala y podía controlar quién entraba o no. Así pasó el domingo con Clarice ayudándolo un poco antes de irse a hacer sus cosas, pero Snape continuó durante el resto del día, preparando varias pociones y aumentando aún más sus existencias. Al final del día, llamó a Sombra y le colocó una carta dirigida a alguien en una pata. El búho negro supo exactamente qué hacer y salió volando por una ventana rumbo a Londres. Snape acabó yendo a la cocina a ver a los elfos domésticos del castillo, ya que lo habían acompañado durante gran parte del año. Era justo que pasara un rato con ellos antes de irse definitivamente del castillo, y estaban encantados con su visita. Mientras la sala común estaba alborotada, con el director permitiendo todo tipo de dulces y decorando el salón para los estudiantes, especialmente para Gryffindor, por ganar la Copa de Quidditch este año, Snape estaba rodeado de elfos domésticos, comiendo y charlando tranquilamente con algunos de ellos. «Adiós, maestro Snape», gritó el grupo, bañado en lágrimas, mientras Snape asentía y regresaba a su cama en la sala de los menesteres. La semana siguiente, empezaron a correr rumores, pero a Snape no le interesaron especialmente hasta que se publicaron todos los resultados. Los estudiantes corrían por la escuela, ya que no había más clases, aunque algunos podían solicitar tutorías o repasar material, sobre todo los que habían reprobado. A pesar de ser una de las personas más solicitadas debido a todas sus actividades, desde el partido de Quidditch hasta los sucesos de principios de año, Snape seguía siendo esquivo. Lily preguntó por él, especialmente con Pandora, quien se negó a revelar su paradero, afirmando que Snape no podía ser molestado, algo que agradeció, ya que prefería estar solo, abriendo el libro que le había dado el profesor de runas mágicas. Era un libro raro que le permitiría comprender mejor las runas encontradas en la cámara de Salazar. Así, pasó el resto de la semana preparando pociones y evitando ser visto, logrando solo Clarice y Pandora encontrarlo, mientras él le daba algunas lecciones a Pandora para continuar con su entrenamiento. Finalmente, llegó el día de los resultados, el viernes, y Snape planeó revisarlos solo al final de la tarde, confiado en sus resultados. Permaneció en la sala de los menesteres hasta el mediodía, cuando Clarice fue a buscarlo. Severus, el profesor Slughorn quiere hablar contigo, comentó mientras Snape levantaba una ceja. Él quiere. Murmuró Snape. Sí, parece que te ha estado buscando toda la semana, pero solo has estado aquí, así que nadie te ha visto, no sé por qué los profesores no han puesto folletos de personas desaparecidas. Se quejó un poco, mientras Snape se quedaba donde estaba. De acuerdo, hablaré con él, dijo Snape, ignorando sus últimas palabras antes de desaparecer, dirigiéndose a uno de los tablones de anuncios del patio del colegio. Estos tablones estaban repartidos por todo el castillo, y se acercó a uno donde no habría mucha gente, aunque sí había un poco de gente. Se acercó más, comprobando sus resultados mientras algunos estudiantes lo notaban y se alejaban instintivamente, una reacción normal a estas alturas. Era un tablero mágico, así que tuvo que dictar su nombre. Reconocería su voz y mostraría los resultados en privado, solo quienes estuvieran cerca de Snape podrían verlos. Severus Snape, dijo Snape. En el momento siguiente, los resultados anteriores, que pertenecían a un estudiante de Ravenclaw, desaparecieron y el nombre de Snape comenzó a llenar el tablero. Severus Snape, encantos. Sobresalientes, o defensa contra las artes oscuras. Sobresaliente, o transfiguración. Sobresaliente, o pociones. Sobresaliente, o herbología. Sobresaliente, o historia de la magia. Sobresaliente, o asignaturas extra. Runas antiguas. Sobresaliente, o nota. Excelente estudiante, obteniendo las mejores calificaciones en todas las materias. Sobresaliente, o la calificación más alta.
A medida que aparecían los resultados, cada vez más estudiantes a su alrededor parecían sorprendidos. Al estar en quinto año, Snape ahora podía especializarse en todas las materias. Se encogió de hombros, sin sorprenderse, y se alejó, donde encontró a Bellatrix esperándolo con los brazos cruzados. ¿Dónde has estado?, preguntó ella. Snape simplemente la miró y se encogió de hombros, pasando junto a ella. TSK, Bellatrix chasqueó la lengua. Recuerda, hiciste un trato conmigo. Gritó, atrayendo la atención de los demás estudiantes al agarrarlo del brazo. Sí, te enseñaré. No te preocupes. Pero hoy tendrás tu primera lección, dijo Snape, mirándola con una sonrisa pícara. Al fin y al cabo, seguía siendo demasiado arrogante, y era hora de enseñarle un poco de humildad. A Bellatrix no le gustó la forma en que Snape la miraba, pero para entonces ya era demasiado tarde. Primera lección. Será mejor que respetes a tu profesor a partir de ahora, dijo, y de repente ella sintió que su mundo daba vueltas mientras se encontraba suspendida en el aire. ¡Ah! Severus, exclamó, pero nadie la oyó mientras nadaba hasta el muelle. Bajo ella, pasó una sombra con tentáculos. Snape sabía que estaría bien. A pesar de las constantes discusiones, nunca lastimó a ningún estudiante. Al contrario, siempre los arrastraba a la orilla cuando caían al lago. Snape se dirigió entonces al despacho del profesor Slughorn. Se desató una discusión. Como con las mejores notas, Snape podía especializarse en cualquier materia. Slughorn creía que elegirlas todas sería demasiado perjudicial para Snape y quería debatir qué materias serían las más adecuadas para su carrera mágica. Snape compartía sus intereses, inclinándose por la elaboración de pociones y la creación de artefactos mágicos con runas antiguas. También era un especialista en hechizos de combate, mucho mejor que cualquier otro estudiante. Un prodigio único a ojos de los profesores. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Slughorn, aturdido. Por supuesto. Excepto historia de la magia y herbología, me interesan todas las materias, dijo Snape, eligiendo 5 para especializarse, lo que le supondría mucha más presión. Los niveles de estudio más altos en estas materias exigirían más tiempo y esfuerzo, ya que la mayoría de los estudiantes se especializaban en solo 1 o 2. Estudiantes excepcionales como Lily Evans elegían 3, pero Snape quería 5, lo que dejó a Slughorn un poco preocupado de que fuera demasiado. Sin embargo, Snape dejó claro que continuaría. Sin decir una palabra más, Snape regresó a la sala de los menesteres, donde dedicó su tiempo a preparar más pociones antes del domingo, cuando se conocerían los resultados de la Copa de las Casas. Estaba interesado en ver el resultado, aunque él mismo había perdido varios puntos y sus compañeros de Slytherin no podían hacer nada al respecto. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.